Bienvenidos al programa número 18 de Ruta 2021. Yo soy Alejandro Cacho. Comenzamos. Faltan 91 días para las elecciones de este 2021. Hoy tenemos encuestas nuevas, las más recientes, en los 15 estados que elegirán gobernador. La Ruta 2021 entra en una fase decisiva. El viernes arrancaron las campañas para gobernador en Guerrero, Nuevo León, San Luis Potosí, Colima y Sonora. De esos 5 estados, en 4 lleva la delantera Morena, según las encuestas. Los candidatos tendrán ahora hasta el 2 de junio para convencer a los electores. Con tal de ganar, harán de todo. Habrá lemas de campaña. Vamos a la segura con Octavio Pedrosa. Contigo, vamos a la segura. Agradezco la confianza que me han brindado los partidos integrantes de la coalición. Juntos haremos historia en Sonora. El eslogan, déjame escucharte. Soy Indira y vienen nuevos tiempos para nuestra colina. También, como siempre, promesas. Les voy a presentar mi 7 de 7. Sí, mi 7 de 7. Porque lo 3 de 3 ya pasó. Y lo más importante, la declaración de no violencia contra la mujer. Voy a liberar a San Luis Potosí de la pandemia de la inseguridad para que trabajemos sin miedo, descansemos sin miedo, caminemos sin miedo. No permitiremos que las decisiones de nuestro estado se tomen en la Ciudad de México. Y a nuestro pueblo de Sonora les digo que no les vamos a fallar. Que el peso que se invierte en infraestructura, en transporte, en salud, en medicinas, se va a traducir en bienestar para los neoloneses. A pesar de la pandemia, créanme, habrá eventos públicos. Todo mi entusiasmo de trabajar junto con las mujeres, con las personas, con la igualdad. En este monumento, símbolo de la paz, iniciamos la construcción de un nuevo futuro para Nuevo León. Yo quiero ser gobernador y yo puedo ser gobernadora porque sé que estaré acompañada de todas y de todos ustedes desde ahorita. Agradezco a mis compañeras y compañeras diputados federales, diputados locales. Agradezco a hombres y mujeres que han luchado para combatir la desigualdad. Y claro, no puede faltar la guerra sucia. En los últimos años, Nuevo León ha perdido el rumbo y el liderazgo. Ya no hay tiempo que perder. Yo sí voy a trabajar por ti. Desde luego, aquí en Heraldo Media Group tendremos todos los detalles de la contienda y haremos un seguimiento puntual de los candidatos. Porque queremos que usted vote, que sea parte del ejercicio democrático más grande en la historia de México. Que vote por quien mejor le parezca, pero que vote informado y con plena conciencia. Como ha sucedido desde noviembre, por supuesto que habrá encuestas, las que nos brinda Opinión Pública, Marketing e Imagen y Social Research Solutions. Por eso, ¿qué le parece si comenzamos revisando el escenario en Guerrero? Blanca Becerril. Hola Alejandro, pues contrario a lo que marca el calendario electoral, el partido Morena no inició el viernes campaña electoral a la gubernatura de Guerrero. Dijo que esperaría el dictamen final de su Comisión Nacional de Elecciones a emitirse en los próximos días. Aunque de manera oficial, los órganos internos de Morena siguen levantando encuestas que les permitan valorar los perfiles de los 5 aspirantes. Es la controvertida candidatura de Félix Salgado Macedonio la que brilla como favorita. Al hacer un breve recuento de lo sucedido esta semana, hay que destacar la sorpresa que causó que la Comisión Nacional de Honor y Justicia de Morena anunciara que evaluaría de nueva cuenta el perfil de sus aspirantes al gobierno de Guerrero. Cabe decir que esta decisión fue anunciada tras la serie de protestas feministas por la candidatura precisamente de Félix Salgado Macedonio, acusado de violación y abuso sexual. Esta comisión además determinó que las acusaciones contra Salgado eran improcedentes al no existir sentencias judiciales en su contra. Por lo anterior, Félix Salgado Macedonio no perdió sus derechos políticos y a la par ordenó incluso reponer el proceso de elección. Con esta decisión quedó la puerta nuevamente abierta para que Félix Salgado Macedonio participara en esta encuesta, junto con Beatriz Mujica, Adela Román, Nestora Salgado y también Luis Walton. Vamos con las nuevas encuestas de Opinión Pública, Marketing, Imagen y Social Research Solutions. Comenzamos precisamente con la de Guerrero, que por cierto se levantó antes de que Morena repusiera el proceso para elegir candidato.
Félix Salgado Macedonio perdió casi 10 puntos en el último mes. Tiene 33,5% y sigue en primer lugar de las preferencias. Mario Moreno Arcos del PRI-PRD remontó 7 puntos en este último mes, aunque sigue en segundo lugar con 24,2. Guadalupe González del PAN sigue hundido, en el fondo con 10,5% de las preferencias. Ojo, en Guerrero el voto indeciso registra por ahora, 27, casi 28%. En Michoacán, el gobernador Silvano Aureoles descartó competir por una diputación federal. Aseguró que no se meterá en temas electorales y que concluirá su mandato allá en el estado el próximo 30 de septiembre. Por su parte, el Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán aprobó los lineamientos sobre votos válidos y votos nulos para partidos políticos, coaliciones, candidaturas comunes y candidatos independientes. Las cifras muestran que Raúl Morón de Morena y el Partido del Trabajo registra 28,1% de las preferencias. Bajó unas décimas, pero no importa. Aumentó su ventaja. Si hoy fueran las elecciones, se convertiría en el próximo gobernador de Michoacán. Carlos Herrera Tello, candidato del PRI, PAN y PRD, sigue en segundo lugar, perdió 4 puntos en la intención de voto, tiene 18%. Cristóbal Arias, con problemas, aumentó 7 décimas, estancado en tercer lugar con un poquito más de 10%. Fuera de la pelea, Juan Antonio Magaña, del Verde, con 2,7%, e Hipólito Mora, de Encuentro Solidario, con 2,5% de las preferencias. El voto indeciso es alto también en Michoacán, casi 29%. A menos de 100 días, el gobierno del estado de Nayarit informó que no tiene dinero para la organización de las elecciones ni para pagar las prerrogativas de los partidos políticos. A ver, pues ahora cómo lo resuelven. Qué coincidencia, ¿no? Qué oportuno que el gobierno de Nayarit ahora diga que no tiene dinero para las elecciones. Sabe que está perdido. Los números no dejan lugar a dudas. Miguel Ángel Navarro, de Morena, PT, Partido Verde Nueva Alianza, será el próximo gobernador de Nayarit. En el último mes aumentó su ventaja, que ya era enorme. Hoy tiene 46% de la intención de votos. Nacho Flores, de Movimiento Ciudadano, dio un salto de 4 puntos, se montó al segundo lugar con 12,8%, muy lejos, muy lejos. Mandó al tercer lugar a Gloria Núñez Sánchez, del PRI-PAN-PRD, aunque subió un punto, está en 11%. Águeda Galicia Jiménez, del partido Levántate para Nayarit, observa la disputa desde el fondo. Tiene 4,8% de la intención de voto. Y ya le hemos hablado en Ruta 2021 de la violencia política y sus números rojos aquí en México. Mire, el gobierno federal reveló que de septiembre de 2020, cuando arrancó pues todo este proceso, a febrero de este año se registraron 73 delitos contra precandidatos. De ellos, 64 fueron asesinados. Ante este escenario de violencia, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció un plan especial de protección para los candidatos. Que no los amenacen, que no los agredan, que no los intimiden, que no los obliguen a declinar por amenazas, por intereses, y que sean los ciudadanos los que elijan, no los grupos de intereses creados. No la delincuencia organizada. Por su parte, Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Seguridad Pública, precisó que la protección será voluntaria, es decir, para los candidatos que así lo soliciten. Este plan funcionará bajo instrucciones de autoridades electorales, de gobernación, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y de gobiernos estatales, entre otros entes. Es momento de ir con Isaías Robles, que nos trae todos los detalles escondidos tras la boleta. Isaías, bienvenido. ¿Qué tal, Alejandro? Hoy hablaremos de un nuevo encontronazo entre el INE y el Tribunal Federal Electoral, de cómo algunas familias han establecido cacicazgos políticos en Veracruz y de los focos rojos por la violencia en algunas entidades donde se renovará la gubernatura. Esto es, Alejandro, Tras la Boleta. Nuevo encontronazo entre el INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El organismo que preside Lorenzo Córdoba acusó al tribunal de invadir funciones del Congreso al avalar la figura de diputado migrante. El INE recordó que los mexicanos que residen en el extranjero no tienen derecho a votar por los diputados federales.
Esto quiere decir que la comunidad migrante no podría votar por la figura que los representará. Sin tomar esto en cuenta, el tribunal pidió al INE y al Congreso que modifiquen las leyes para que esto sea posible, decisión que según el INE atenta contra la división de poderes y abre un nuevo frente entre las dos instancias electorales del país. Sheffield no le quita el sueño. Alejandra Gutiérrez, precandidata del PAN a la alcaldía de León, Guanajuato, manifestó no sentirse preocupada por tener como contendiente a Ricardo Sheffield, quien el 15 de este mes dejará la Profeco. Recordó que en 2018, y aún con todo el arrastre de votos de Andrés Manuel López Obrador, Sheffield perdió la gubernatura frente al panista Diego Sinué Rodríguez a razón de 2-1. Clara Luz Flores, candidata de Morena al gobierno de Nuevo León, aspira a conseguir 18 escaños en el Congreso Estatal y 15 en el peor de los escenarios. Basada en la experiencia de Jaime Rodríguez Calderón, sabe que si es gobernadora, es indispensable tener una bancada fuerte para asegurar la gobernabilidad. Y es que la relación de El Bronco con el Congreso siempre fue difícil. Diversas iniciativas no prosperaron, el gobernador vetó otras y ya en la última parte del gobierno, diputados del PRI y PAN hasta le quitaron atribuciones. Todo en familia. El dirigente del PRI en Veracruz, Marlon Ramírez Marín, defendió la herencia de cargos públicos a familiares en las presidencias municipales del estado, pese a que hay señalamientos de posibles cacicazgos en diversas regiones. Hay que recordar los casos de los Yunes en Veracruz y Boca del Río, los Hervis Copete en Santiago Tuxtla y Ángel R. Cavada, los Vázquez Parisi en Cozo de Acaque, los López Landero en Córdoba, los Guzmán Avilés en Tantoyuca y los Condado Escamilla en Acayucan, por solo mencionar algunos clanes. El crimen del empresario Julio César Galindo, titular de la Coparmex en San Luis Potosí, prendió los focos rojos y confirmó una sospecha, que la elección a gobernador de ese estado podría ser el epicentro de la violencia política en el país. La violencia en San Luis es un asunto delicado, pues en los últimos años se ha convertido en un polo clave para el negocio de las armadoras. Bueno, Alejandro, pues comentamos precisamente en esta cápsula cómo un nuevo encontronazo entre el INE y el Tribunal Federal Electoral se da a partir del tema de las diputaciones migrantes, que no están ni en la Constitución ni en la ley electoral, pero que el tribunal ya validó. Pero esta situación se viene, Alejandro, a sumar a ya una serie previa de correcciones de plana que le hace el tribunal a decisiones que ha adoptado el Consejo General del INE. Por ejemplo, el asunto de las mañaneras, ¿no? Si se debe transmitir o no de manera íntegra en los estados donde va a haber elección de gobernador, sobre todo el tema que tiene que ver también con este llamado que hacen al presidente de abstenerse de hacer declaraciones políticas que pudieran intervenir en el proceso a lo largo justamente ya de las campañas. El asunto de la paridad de género también, un asunto en donde también hubo una corrección de plana por parte del tribunal en torno a la posibilidad de que los partidos tuviesen la obligación de candidatear a mujeres en la mitad de las gubernaturas que están en disputa, y la disposición también que tiene que ver con el asunto de los tiempos en radio y televisión para los partidos políticos. Esto se ha dado ya desde septiembre a la fecha, cuando ya arrancó precisamente el proceso electoral, y que habla pues de una fricción, algunos dirían, de alguna falta de desacuerdo o de plano, de corrección de plana entre las decisiones y resoluciones que hace el Consejo General del INE frente a lo que finalmente falla el Tribunal Electoral. Es que, ¿sabes qué? Me da la impresión, no sé si coincidas, que el INE está cumpliendo tal cual al pie de la letra lo que es su obligación. Claro. La ley, la Constitución, etcétera, ¿no? Y me da la impresión también que el Tribunal Electoral está postrado a la 4T. Un tema que puede ser incluso peligroso, por llamarlo lo menos, para la democracia en el país, para el desarrollo de la misma, porque al final de cuentas hay que recordarle a nuestro público que las resoluciones que adopta el tribunal son inatacables, son punto y final, lo que resuelva el tribunal es lo que debe ocurrir, y entonces pues ahí justamente estamos comenzando a ver justamente estas fricciones entre las dos autoridades máximas electorales en el país. La primera, el INE, la que organiza las elecciones propiamente, la otra ya de carácter jurisdiccional, en términos digamos, de lo que tiene que ver con toda la ley y toda esta situación, pero que al final de cuentas, pues vamos a ver, porque en una resolución definitiva en donde el INE determine algo que le eche abajo eventualmente al tribunal,
puede causar, incluso podríamos ver casos de hasta ingobernabilidad en el país. Sin duda, Así que, pues, vamos a ver qué ocurre justamente con este tipo de decisiones. Al final de cuentas hay que recordar, los partidos políticos pueden impugnar las decisiones que se pueden tomar o no en las urnas. El tribunal va a tener que determinar las mismas, así que ahí está, un encontronazo una vez más entre estas dos instancias. Prueba de fuego para los dos. Exactamente. ¿No? Gracias, Alejandro. Gracias, Isaías. Un placer. En San Luis Potosí arrancaron las campañas este viernes 5 de marzo. El gobierno del estado incluso pues garantizó la seguridad en el proceso electoral pese al asesinato del líder empresarial de Julio César Galindo. Además, los partidos políticos recibirán por ley casi 188 millones de pesos. 58 millones pues serán para las campañas, el resto para actividades permanentes específicas, franquicias postales y financiamiento a partidos políticos y candidatos independientes. Mire, en San Luis Potosí comenzaron las campañas de una competencia que se antoja cerrada. La nota es que Morena arranca en tercer lugar. Octavio Pedrosa del PRI, PAN, PRD y Conciencia Popular va en primer lugar. Tiene hasta este momento 25.9, 26% de la intención de voto. Ricardo Gallardo del Verde y el PT está cerca con 23%. La candidata de Morena, Mónica Rangel, sigue en tercer puesto con 17% de las preferencias. Adriana Marbelli Costanzo de Movimiento Ciudadano se lleva 2%. Juan Carlos Machinena de Fuerza Social por México sin opciones con el 1.9, no llega al 2. Mismo porcentaje del candidato independiente Arturo Segoviano, allá en San Luis Potosí. En Baja California Sur, el gobernador Carlos Mendoza Davis se sumó a esta convocatoria del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre pues, un acuerdo nacional a favor de la democracia que garantice la no intervención de los gobiernos estatales en las elecciones de este año, del próximo 6 de junio. Y precisamente vamos a los números, porque esa elección se está poniendo muy interesante, se está cerrando. Se nota que dentro de Morena hay una cena de negros entre las tribus. Víctor Castro Cosío, de Morena y PT, se desinfla con el paso de los días. Perdió más de 4 puntos en las preferencias. Estaba en 36,5 y ahora está en 32%. Sigue en la punta, pero Francisco Pelayo, del PAN, PRI, PRD, subió de 28% a 31% en la intención de voto. Está a menos de un punto de Castro Cosío. Esto es un empate técnico. Armida Castro ganó la presidencia municipal de Los Cabos con Morena. Ahora es candidata del Partido Verde y no tiene posibilidades, tiene apenas 4.9% de las preferencias. Adonai Carreón Estrada, de Encuentro Solidario, está todavía más abajo con 2.6%. La delegación del Instituto Nacional Electoral en Sonora informó que ha recibido 61 solicitudes de personas que quieren ser observadoras electorales en el estado. Podrían ser más. ¿Por qué le digo esto? Bueno, pues porque la convocatoria está abierta hasta el próximo 30 de abril. Por su parte, Ernesto Munro Palacios, líder del Partido Acción Nacional allá en el estado, informó que los miembros de la Alianza Va por Sonora apoyarán perfiles jóvenes en su búsqueda por puestos de elección popular durante estas elecciones. Mire, Alfonso Durazo, el candidato de Morena, PT, Nueva Alianza y Partido Verde, mantiene la ventaja. Suma 39.1% de las preferencias, 16 puntos abajo está Ernesto El Borrego Gándara, abanderado de PRI, PAN, PRD, que perdió terreno en el último mes y se quedó con 22% de la intención de voto. Ricardo Burs Castelo, de Movimiento Ciudadano, también dejó ir algunos puntos, sigue en tercero, con 7.4%, muy lejos. Rosario Robles, de Fuerza por México, 1% de la intención de voto hasta este momento. El voto de los indecisos allá en Sonora es de 24% prácticamente. Y ya está con nosotros Carlos Allende, quien nos contará así de fácil los detalles de las elecciones que usted necesita saber. Carlos, bienvenido, ¿cómo estás? Bueno, Blanca, ¿cómo estás? Muy buena semana. ¿Cómo ¿Igual? Todos ya estamos un paso más cerca de todo el mero día, el día de... Y amigos de Ruta 2021, en este pequeño espacio hemos visto que Blanca y yo les hemos estado diciendo el papel tan importante que van a jugar las redes sociales en estas próximas elecciones, pero no hemos revisado bien qué tanto. Exacto. ¿Cómo estamos en esto de las redes sociales en México? ¿Cuál será la buena, cuál es la plataforma buena para jalar más público y por ende más votos? Porque cada una tiene su público y su lenguaje, ¿no? No es lo mismo estar en YouTube que estar en Instagram, que estar en Twitter.
De los 126 millones de habitantes que hay en este país, datos de diferentes fuentes como el IFT nos dicen que alrededor del 70% de nuestra población es usuaria de alguna red social, ¿no? Que son unos 89 millones de personas más o menos. De ese universo total, vamos a decir que el 54, según los datos, 54% tiene entre 18 y 34 años. Ya todos en edad de votar, ¿no? Entonces estamos hablando que son como 50 millones que estamos ahí en usuario, usando constantemente las redes sociales. Ajá. El tema con este segmento de entre 18 y 34 años es que justo ese es el que tradicionalmente no tiene una definición específica con un partido. O sea, no está casado no se identifica con nadie alguno. Y está diciendo, pues a ver cuál me convence, ¿no? Sí, claro. Este segmento es el que se ve en las encuestas como indecisos y son los que normalmente acaban decidiendo las elecciones. Por tanto, aquí es donde está el PAN, ¿no? Y no solamente para el PAN, para todos. ¿Cómo estamos repartidos entre las redes sociales? Bueno, un estudio presentado por We Are Social y Hootsuite, dos empresas dedicadas al análisis de redes sociales. En México tenemos 84 millones de usuarios de Facebook, o sea, casi todos tienen Facebook en este país, 24 millones en Instagram, 19 millones en TikTok, 14 millones en Snapchat y sorprendentemente solo 9 millones en Twitter. Fíjate, o sea, como que tú pensarías que todo el mundo está en ese rollo, ¿no? Claro. La araca que se arma, pero solamente 9 millones. O sea que si lo que buscan es llegar a la mayor cantidad de personas, hay que ir a Facebook. Sí. Y ahora, ¿cuál es el perfil? Hasta las abuelitas tienen Facebook. Exacto, ¿no? Hasta las personas ya de edad avanzada ya tienen su Face, ¿no? Para ver al nieto, ¿no? Que anda creciendo muy rápido. Ahora, el perfil del elector por redes sociales está más o menos así. En Instagram hablamos de que son entre 25 y 34 años. La mayoría son mujeres y no suelen ver la televisión. Entonces están ahí constantemente con el aparato, ¿verdad? Facebook es entre 25 y 34 años. No, la mayoría son hombres y pasan hasta 12 minutos en la plataforma cada vez que la abren. O sea, están 15, como cuarto de hora casi, ¿no? Y en Twitter, de 25 a 49 años, tiene un espectro un poco más amplio. Y la mayoría otra vez son hombres que prefieren ver lo que está pasando que interactuar. Ahora, el tema es que nuestra legislación, y creo que también lo platicamos en algún momento, Blanca, nuestra legislación en este tema político no habla de la comunicación digital tan a profundidad como habla de los medios que son radio y televisión. Eso está reglado hasta con comas, puntos y segundos. Lo de redes sociales está considerado, pues como así, pero muy por encimita. Puede ser un broncón con todo esto de las noticias falsas que cuando agarran tracción, pues es casi imposible pararlas. Y se vuelven virales. No, bueno, y imagínate que empiezan a decir, no, que no sé, algún candidato come bebés, y se arma la de Santo Cristo, ¿y cómo paras eso, no? Exacto, de aquí a que sea verdad o no. Exacto, la línea tiene el control de la pauta en medios como radio y televisión, ¿no? Si algo sale de control o está muy pasada, pues la bajan. Pero en internet es casi imposible, porque les digo, es un retweet, lo haces en 3 segundos, ¿y cómo paras eso? O sea, luego se vuelve una bola de nieve. Entonces va a ser un reto tremendo para los candidatos y para las autoridades manejar este asunto en las redes sociales, porque, pues te digo, no tenemos ni siquiera el conocimiento ni los mecanismos. Sí, claro. ¿No? O sea, vimos el proceso electoral 2018 también, las fake news y todos esos temas que fueron, no sé, parte central, ¿no? de muchas elecciones, y ahora pues se va a repetir la historia y nosotros seguimos tragando resistol, no en pañales con este asunto de la regulación de redes sociales, al menos en temas políticos. Totalmente, y hay que recordar, Carlos, que las redes sociales, sobre todo en estas elecciones del 2021, van a jugar un papel súper importante porque los políticos no van a poder cerrar plazas públicas, nada de mítines, tocando ni nada de puerta en puerta para tratar de convencer al electorado de que sus propuestas de campaña son las mejores para que puedan votar por ellos. Y aquí vamos a ver si el más creativo, chance es el que gana. ¿Qué digo? Hay estados... que tener cuidado de que no le vayan a filtrar en redes sociales algo que no le convenga. Exacto, bueno, ya hay estados que sabemos, ya la carrera está cantada, ¿no? O sea, sabemos que hay que hacer, ¿no?, toda la campaña, pero la inclinación ya es muy definida. Pero pues en los estados que hay un poco más de batalla, el que sea más creativo en redes sociales va a ser el que se va a llevar esta parte de los indecisos y los que al final van a acabar ganando la elección. Pues ahí lo tenemos, Carlos Allende. Gracias. A ti, Blanca, muchas gracias. Una semana más aquí en Ruta 2021. Nos acercamos al 6 de julio. Sí, perfecto. Gracias. Vamos a Sinaloa. Rubén Rocha Moya, candidato de Morena, PT, Partido Verde, recibió licencia del Senado para competir por la gubernatura. La competencia se está cerrando. Rocha Moya perdió casi 5 puntos en el último mes. Sigue arriba con 31.4. Mario Zamora Gastelum, de la alianza PRI-PAN-PRD, aumentó casi 2 puntos. De momento tiene 24%, pero se acerca al puntero. Sergio Torres Félix, de Movimiento Ciudadano, prácticamente noqueado, 3.8%. Pero el voto indeciso en Sinaloa podría ser determinante. Hoy es del 26.7%.
Otro estado de la República, Zacatecas. El Consejo General del Instituto Electoral del Estado aprobó los lineamientos para el desarrollo de las sesiones especiales de cómputos distritales y también municipales. Además, dio a conocer los lineamientos sobre votos válidos y votos nulos en las próximas elecciones. En cuanto a los números, David Monreal, quien ya protestó como candidato a la gubernatura por la coalición Juntos Haremos Historia, es el favorito. Tiene casi 41% de las preferencias, una ventaja mayor de 2-1 sobre el segundo lugar, que es Claudia Anaya del PRI-PAN-PRD, con 18%, es decir, 22 puntos abajo de Monreal. Fernanda Salomé Pereira Trejo, candidata de Redes Sociales Progresistas, 4,5%. Edgar Rivera Cornejo, del partido Movimiento Dignidad, registra 1,5%. Mientras que los indecisos en Zacatecas llegan arriba del 26%. En Colima, esta semana comenzó también la campaña para elegir al próximo gobernador o gobernadora. Con esto se registraron oficialmente las candidaturas al gobierno estatal de Indira Vizcaíno con Morena y Nueva Alianza, mientras que Nelly Romero hizo lo propio como abanderada de la coalición Va por Colima, conformada por el PRI, el Partido Acción Nacional y también el PRD. Indira Vizcaíno sigue como favorita para llevarse la gubernatura. Tiene 30% de la intención de votos. Ventaja de 2-1 sobre Nelly Romero de la alianza opositora. Ella sumó 4 puntos en el último mes, pero no se mueve del segundo lugar. Tiene 18,5% de las preferencias. Leoncio Morán, de Movimiento Ciudadano, se aleja de los punteros. Cayó 4 puntos, tiene 8,9. De hecho, casi lo alcanza Virgilio Mendoza, del Partido Verde, con 7,8% de las preferencias. Quien no tiene manera de levantar es Claudia Yáñez Centeno, de Fuerza Social por México. No más, no. Al contrario, perdió. Y hoy tiene apenas arribita de 2 puntos. El voto indeciso está en 25%. Y en un momento tendremos evidentemente pues todas las encuestas con las preferencias entre candidatos en varias gubernaturas en varios estados. Y le digo o le hablo de Nuevo León, de Querétaro, también Tlaxcala, Chihuahua, por supuesto, Baja California y también Campeche. Esta semana el presidente de Morena, Mario Delgado, pidió a la oposición sumarse al Acuerdo Nacional por la Democracia. Todo esto y más en las noticias electorales de esta semana. El presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado para no utilizar el presupuesto municipal o federal para favorecer a candidatos electorales o partidos políticos. Tras afirmar que no deben recibir financiamiento de la delincuencia organizada, pidió que se denuncien los ilícitos electorales. El exsecretario de Salud Federal, José Ángel Córdoba, fue confirmado como aspirante a una diputación plurinominal con Movimiento Ciudadano. La dirigencia del partido desestimó que Córdoba haya sido candidato del PAN y el PRI, pues considera que aportará experiencia. El Instituto Electoral del Estado de México informó que los candidatos postulados deberán presentar su declaración 3 de 3 contra la violencia de género. Esto con el fin de acreditar que no son deudores alimentarios y que no han cometido violencia política de género. Edith Aparicio, hermana de la actriz Yalitza Aparicio, aceptó la postulación del PRI en Oaxaca. Contenderá por una diputación federal bajo la coalición Va por México en las próximas elecciones. Luego de solicitar licencia como alcalde de Coyoacán, Manuel Negrete se registró como candidato del partido Fuerza por México a la gubernatura de Guerrero. Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, hizo un llamado a los gobernadores de la oposición para sumarse al denominado Acuerdo por la Democracia, convocado por el presidente López Obrador. El objetivo es no favorecer a ningún candidato electoral o hacer uso de dinero público. Aunque existe una normatividad que regula actividades económicas y sociales por pandemia, el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, anunció que emitirá un decreto para evitar que las campañas electorales se vuelvan un foco de contagio. Indicó que tanto partidos como candidatos y autoridades electorales deberán ajustarse a lo que su gobierno indique. A través de sus redes sociales, los aspirantes de Morena a la alcaldía de Guadalajara, Aide Villalobos, Isaías Gadiel Peralta y Martín Palos, declinaron en favor de Carlos Lomelí. Aceptaron su invitación para integrarse a su equipo de trabajo. El exgobernador de Tabasco, Andrés Granier, está de vuelta en la política como precandidato del PRI. Expreso a ustedes mis deseos de realizar mi precandidatura a la presidencia municipal de Centro bajo la modalidad virtual. En cumplimiento al proceso establecido por esta comisión,
Pido al ciudadano José Cruz Cifuentes Salazar haga entrega de la solicitud y la documentación requerida. Muchas gracias a todos. El exmandatario estuvo preso 6 años por corrupción y ahora buscará la alcaldía del municipio de Centro Tabasco. Como parte de su campaña electoral, el Partido del Trabajo lanzó un polémico spot en redes sociales. Entonces, ¿qué va a hacer, doctora? Pues igual que ustedes, pobre. Durante años, desde antes que naciéramos, nuestro futuro ya estaba escrito. En el PT, seguimos luchando por un México donde existan más posibilidades y donde todos podamos escribir nuestro propio futuro. Tú cuando seas grande, vas a hacer lo que tú quieras. El PT está de tu lado. Este video generó una serie de críticas ya que muchos usuarios lo consideraron denigrante y fuera de contexto. La secretaria general del PRI, Carolina Villano, pidió a los gobiernos estatales y al gobierno federal garantizar la seguridad de los candidatos ante la violencia política. Aseguró que los abanderados deben contar con los protocolos necesarios para que el crimen organizado no se filtre en las campañas. El presidente nacional del PAN, Marco Cortés, se reunió con los candidatos del partido que participarán en las elecciones del 6 de junio en Zacatecas. El líder panista aseguró que buscarán rescatar al país de la destrucción y el retroceso de Morena. Vamos a un corte, pero no se despegue. Más adelante en Ruta 2021, las preferencias electorales en Nuevo León, Querétaro, Campeche, Tlaxcala, Baja California y Chihuahua. Además, el ingenio de Maca Carriedo con urna y ya. Regresamos. En México, la violencia contra las mujeres no solo se registra en la esfera de lo privado, sino también trasciende al ámbito público, y la política, por supuesto, no es la excepción. Pese a que la violencia política de género fue tipificada recientemente como un delito, precandidatas, candidatas, legisladoras, alcaldesas, funcionarias y magistradas siguen siendo víctimas de este hecho. Aquí está mi caso, yo soy una mujer que la han violentado políticamente. La violencia contra mujeres en la esfera pública y también privada es parte de una costumbre arraigada. El número o el porcentaje de mujeres violentadas pues es altísimo, particularmente porque tenemos la violencia normalizada. Aparte, parece que es como parte de la forma en la que se hace política en nuestro país. Para precisar, en México la figura de violencia política contra mujeres en razón de género se establece ya en el artículo 41 constitucional y explica que son actos que limitan, que anulan o menoscaban los derechos políticos o electorales de las mujeres. La reforma en materia de violencia política tardó mucho tiempo. Hubo quienes no apoyaron esta reforma, hubo quienes bloquearon esta reforma y hubo un tema central: se necesitaba de un tipo penal, de que fuera delito cometer violencia política en contra de las mujeres. Pese a estar sancionado, este delito se repite permanentemente. Ejemplo de esto son las 40 denuncias que hasta el momento ha recibido el INE por violencia de género, en lo que va del actual proceso electoral. Exalcaldes, presidentes municipales y dirigentes de partidos políticos han sido los principales ejecutores. Pero ojo, la violencia política contra mujeres no solo es ejercida por autoridades de menor rango, y para muestra un botón. El propio presidente de México minimizó la manifestación denominada Rompe el Pacto Patriarcal, impulsado por mujeres quienes le exigieron dejar de proteger a Félix Salgado Macedonio, candidato de Morena al gobierno de Guerrero, acusado por abuso sexual. Ahora con la simulación sobre el feminismo, empiezo a escuchar: rompe el pacto, rompe el pacto, rompe el pacto, que son expresiones exportadas, expresiones importadas, copias. O sea, ¿qué tenemos nosotros que ver con eso? En un intento por mejorar el perfil de candidatos en el actual proceso electoral, las autoridades electorales implementaron por primera vez el denominado 3 de 3 contra la violencia. Una declaración bajo protesta de decir verdad y firmada por cada una de las personas que postulen, en el que señale que no tiene sentencia condenatoria por violencia familiar, por delitos sexuales o contra la intimidad sexual, y que no es una persona deudora alimentaria morosa. Pese al esfuerzo del INE por mejorar la selección de candidatos o sancionarlos en caso de cometer violencia política de género, en México hace falta aún voluntad política para erradicar este delito. El daño que me están haciendo al no escuchar mi voz y al incumplimiento a las obligaciones para
garantizar mi acceso a la justicia, están construyendo un contexto muy grave de violencia en mi entorno. Pero más allá de todo lo anterior, resulta fundamental que las autoridades garanticen la seguridad de las víctimas. Para Ruta 2021, Laura Alanís Villafuerte. Bueno, y a raíz de una sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, las personas que estén a la espera de una sentencia judicial podrán participar en los comicios del próximo 6 de junio y el INE prepara todo para que esto sea posible y de manera anticipada. Estos son los detalles, vean. Actualmente en el sistema penitenciario de México existen 6.946 personas privadas de la libertad sin sentencia de un juez. Y según datos del INEGI, el 90% lleva más de 12 meses de espera. Ahora, por una sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se estableció que estas personas no han perdido sus derechos y por lo tanto pueden participar en los comicios del próximo 6 de junio. Por esta razón, el INE realizará una prueba piloto para que 2.185 presos puedan anticipar su voto el próximo 17 de mayo. Desafortunadamente nuestro sistema judicial, por diversas causas, no voy a profundizar en ellas, pero pues hay de repente tiempos muy largos entre que tú puedas estar en una prisión y que te sentencien. Entonces, al entender de los magistrados y magistradas que votaron esta sentencia, pues estas personas tienen todavía sus derechos de voto a salvo y hay que hacer algo para garantizarles el voto. Será en 5 estados donde podrán realizar esta votación en los siguientes centros penitenciarios. El número 11 de Hermosillo, Sonora. En Jojutla, Morelos, en el número 16. El 17 de Michoacán, ubicado en Apatzingán. Y el número 12 de Guanajuato, Guanajuato. Además del intercultural del municipio de Tonalá, Chiapas. Como no hay condiciones para instalar casillas en los reclusorios, el Instituto Nacional Electoral realizará este proceso bajo la modalidad postal. El único requisito es que el votante esté dado de alta en el padrón electoral. Es una modalidad bastante correcta. ¿Por qué? Porque se basa la lista de votantes producto de la información que vamos a recibir de las autoridades administrativas, la intención de voto que tendrá que venir firmada por los interesados, las interesadas. Haremos la revisión de su situación registral, constataremos que son personas que tienen habilitados sus derechos y a los propios eferesos llegará la paquetería electoral. Los eferesos entregarán a cada uno de los solicitantes su voto y lo regresarán al consejo local de la entidad en la que se realice la votación. Esta votación será anticipada y se llevará a cabo del 17 al 19 de mayo. Veamos qué sucede en Nuevo León, y es que arrancó formalmente también la campaña para la gubernatura en este estado de la República. Clara Luz Flores sigue engrosando su Dream Team electoral y ahora sumó a su campaña a Roberto El Oso Medina, quien fue candidato independiente al Senado en el año 2018. En cuanto a los números, Clara Luz Flores de Morena, PT, Verde y Nueva Alianza sigue favorita para el gobierno de Nuevo León. De hecho, aumentó su ventaja a 4 puntos, llegó a 30,5% de las preferencias. Adrián de la Garza del PRI y PRD aumentó 3 puntos, tiene 23%, aunque sigue en segundo lugar. Fernando Larrazábal del PAN sigue en tercero con 18%. Samuel García, hundido en el cuarto sitio, en el último mes cayó 2 puntos. Está estacionado en el 7,5% de las preferencias. Carolina Garza de Encuentro Solidario, sin posibilidades, 1,6%. Daney Siller de Redes Sociales Progresistas no llega ni al 1% allá en Nuevo León. Y en Querétaro hubo mucha actividad en las últimas semanas, y es que Gerardo Islas Maldonado, líder de Fuerza por México, anunció que pedirá al Instituto Nacional Electoral que atraiga la elección, ya que no confía en la imparcialidad del Instituto Electoral del Estado. Las aguas están muy movidas en ese partido porque el dirigente estatal, José Luis Aguilera, impugnará la candidatura de Juan Carlos Martínez. Lo acusan de entregar documentos falsos para poder registrarse como precandidato. Mire, y vamos a las encuestas porque Mauricio Curi del PAN sigue muy lejos del resto de los competidores. Tiene 38% y es el favorito para llevarse la gubernatura. Celia Maya García de Morena perdió 2 puntos, tiene 25,6%, segundo lugar. Abigail Arredondo del PRI subió 4 puntos, pero está en tercer lugar, 9% apenas.
Miguel Nava Alvarado, candidato de Redes Sociales Progresistas, fuera de la pelea, 4% en la intención de voto. Lo mismo que Juan Carlos Martínez de Fuerza por México con 2,5% de las preferencias allá en Querétaro. ¿Y qué sucede en Tlaxcala? Bueno, pues esta semana el Tribunal Electoral del Estado avaló la amonestación contra el partido Encuentro Social de Tlaxcala por emitir propaganda política y divulgar contenidos de carácter ideológico. En Tlaxcala, Lorena Cuellar Cisneros ganará la gubernatura, no hay duda. La candidata de Morena, PT y Verde, así como Nueva Alianza y Encuentro Social, tiene 43% de las preferencias. 23 puntos abajo están Abel Ábalos, del PRI, PAN, PRD, Alianza Ciudadana y Partido Socialista sigue estancada en 15.8. Una posible candidatura independiente se llevaría 6 puntos, 6% de las preferencias. El voto indeciso en Tlaxcala está en prácticamente 26%. Y ahora es momento de echar un vistazo a las noticias más relevantes de Ruta 2021. A través de un video en blanco y negro difundido en redes sociales, diputadas y senadoras de Morena exigieron que Félix Salgado Macedonio renuncie a la candidatura al gobierno de Guerrero luego de que se validó su posición pese a la serie de denuncias por abuso sexual existentes en su contra. Ricardo Sheffield presentó su renuncia a la Procuraduría Federal del Consumidor para contender por la candidatura a la alcaldía de León, Guanajuato. El aún funcionario federal precisó que su renuncia la hará efectiva el próximo 15 de marzo. El dirigente estatal del Partido Verde en Michoacán, Ernesto Núñez, confirmó que se retiraron de la contienda electoral sus candidatos en 8 municipios. Esto debido a la ola de violencia generada por el crimen organizado de cara a las elecciones del 6 de junio. Consejeros del Instituto Nacional Electoral alertaron sobre las afectaciones que podrían traer los recortes en la entrega de recursos que les son otorgados a órganos electorales locales. Esto ante la disminución presupuestal en 28 entidades de entre 30 a 89%. Los estados más afectados son Oaxaca, Puebla, Morelos, Durango, Sinaloa, Aguascalientes, Ciudad de México y Nuevo León. El Instituto Electoral de la Ciudad de México inició un monitoreo de medios a fin de identificar encuestas que no cumplan con metodología científica prevista en el reglamento de elecciones. Hasta el momento solo ha detectado una encuesta sin metodología realizada por Votia, empresa que publicó un sondeo donde daban ventaja a Dolores Padierna en su intención de convertirse en alcaldesa de Cuauhtémoc. Melquiades Vázquez Lucas, exalcalde del municipio veracruzano de La Perla y quien buscaba la reelección, fue asesinado cuando circulaba en su camioneta en la carretera Orizaba-La Perla. El precandidato del PRI fue acribillado a balazos por un grupo de desconocidos quienes interceptaron su vehículo. En Chihuahua se registró otro crimen. El precandidato del PRI a la alcaldía de Nueva Casas Grandes, Yuriel Armando González Lara, fue asesinado a un costado del comité municipal del partido. En este atentado también murió una persona identificada como elemento de la Comisión Estatal de Seguridad. Los recursos económicos para proyectos especiales provocaron una disputa al interior de la Comisión de Administración del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, confirmó así Comunicación Social del Consejo de la Judicatura. Mientras un grupo de integrantes de esta comisión están a favor de que se discuta ese presupuesto, otro grupo de integrantes están en contra de esta propuesta. Vamos a Chihuahua, donde se vivirá una de las elecciones más competidas. La guerra sucia contra la panista Maru Campos sigue. El gobierno de Javier Corral la acusa ahora de cohecho y uso indebido de atribuciones por haber cobrado supuestamente sobornos a contratistas mientras fue presidenta municipal de la ciudad de Chihuahua. Ella tendrá que defenderse una vez más del gobierno de Corral. Mientras el candidato de Morena, Juan Carlos Loera, se deslindó de la guerra sucia contra Maru Campos, la candidata del PAN. Juan Carlos Loera de la Rosa, de Morena, PT y Nueva Alianza, sigue en la punta, pero perdió más de 4 puntos. Tiene 27.7% de las preferencias. Maru Campos, del PAN y PRD, también bajó más de 4 puntos y se ubica en 24.4%. Sigue siendo un empate técnico en Chihuahua. En tercer lugar, Graciela Ortiz del PRI con 8,5%, mientras que Alfredo del Caballo Lozoya le pisa los talones con 8%. Al final, los indecisos decidirán la gubernatura de Chihuahua. Ellos suman 21,5% de los votos.
Es momento de revisar la actualidad en Baja California, donde todo indica que el proceso no ha sido nada tranquilo. ¿Por qué se lo decimos? Bueno, porque la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales detectó 725 violaciones al proceso electoral en el último mes. Más del 43% de estas conductas fueron detectadas en redes sociales. Ya que estamos en Baja California, vamos a los números. Marina del Pilar Ávila redujo su ventaja 2 puntos. Sigue como favorita, gran favorita en Baja California, tiene 38,5% de la intención de voto. Jorge Hank Ron, candidato de Encuentro Social, sigue como segundo, muy lejos, con 12,5%. Lupita Jones, ya confirmada candidata del PRI-PAN-PRD, permanece en tercer sitio con 10,5%. Alejandro Mungaray, de Movimiento Ciudadano, se ubica en cuarto sitio con 7%. El candidato independiente Lorenzo López Lima y Victoria Bentley, de Redes Sociales Progresistas, están en el fondo de la tabla con 1,5% y 1,3%, mientras que el voto indeciso registra en Baja California 21,5%. En Campeche, al igual que en Baja California Sur, el gobernador interino Carlos Miguel Aiza se sumó al Acuerdo Nacional por la Democracia impulsado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, todo ello para garantizar el Estado de Derecho en las elecciones del próximo 6 de junio. Laida Sansores, candidata de Morena y PT, sigue arriba en las preferencias, 34,4%. Si hoy fueran las elecciones, Laida Sansores sería la nueva gobernadora de Campeche. Le sigue Eliseo Fernández Montúfar, de Movimiento Ciudadano, con 26,4%. Muy abajo aparece Cristian Castro Bello, del PRI, PAN y PRD, con 16,5% de las preferencias. La independiente María Kelleher tiene 2,8%, y en el fondo Enrique Q. Herrera, de Encuentro Solidario, quien no llega ni al 1% de las preferencias. Ya casi nos vamos, pero antes de despedirnos, urna ya. Maca Carriedo, a ver qué nos preparó esta semana. Cachito, un gusto como cada semana estar en Ruta 2021 y tuvimos de todo esta semana, tuvimos risas, diversión, llanto, sí, un poco de drama y nos siguen sorprendiendo porque los chapulines están por todos lados y no, por mala suerte no hablo del chapulín colorado, pero más de 55 legisladores han chapulineado tan solo en esta semana. Y luego la Profeco se quedó sin titular por unas horas porque sí, el señor Sheffield, el pasado de rosca, como él dice, a los que se pasan de rosca, pues se nos va porque quiere ser alcalde en León. Claro que por Morena, y por Morena también busca una diputación, sí. Patricia Armendáriz, aunque yo no creo que se lo lleve porque sinceramente Cacho y todos los que nos están viendo y escuchando, ella está como lo dice, en la base de la pirámide, o sea, perdida. Nuestra misión es empoderar a la base de la pirámide mexicana. Todos aquellos elementos externos e internos del individuo que lo hacen sustentable, que lo hacen un elemento básico de la sociedad y que la sociedad misma se vuelva sustentable. Se me hace extraordinario, yo estoy fuera. Las cosas tristemente, como es costumbre, van y pintan tristes, pues para todas las mujeres en una semana tan importante para nuestra lucha, para nosotros. Pues sí, parece que como él lo ha dicho, hay toro y no hay manera de que no vaya por la gubernatura de Guerrero Félix Salgado Macedonio. Nosotros no podemos olvidar que juntas somos más fuertes y no podemos dejar que nadie pase por encima de nosotros ni de nuestras compañeras. Así me despido, Cachito, Blanca, les mando un abrazo y qué gusto ver un programa con una presencia femenina tan importante. Gracias, Maca. Oiga, y antes de despedirnos, recuerde escribirnos a las redes sociales del Heraldo de México utilizando el hashtag Ruta 2021. Es todo por hoy en Ruta 2021, pero aquí nos vemos la próxima semana, tenemos una cita. Buenas noches y hasta la próxima.